Bendito sea el Señor, damos gracias. Si desean pueden tomar asiento. Si quieren seguir de pie también adelante pueden hacerlo con total libertad. Yo no me opongo. Si alguien quiere quedarse de pie durante el culto, ya es asunto muy personal. El día de hoy quiero continuar un poco lo que estábamos hablando la semana pasada con respecto al nacimiento de Cristo. Algo que es muy importante ver sobre todo en estas fechas. La semana pasada hablábamos de cómo Cristo es el único nacido de mujer que nació literalmente hablando para morir. Nadie más, ninguno de nosotros, tiene en cuenta ese detalle, ¿verdad? Sobre todo mientras más jóvenes estamos, más cerca creemos que estamos de vivir y más lejos creemos que estamos de la muerte. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando también, es cuando empezamos a darnos cuenta que la vida pues es realmente algo transitorio. Y que Jesús, veíamos, es realmente el único que nació con la misión de morir y por una causa. Siguiendo esto, vamos a ver algo importante también, que es la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero vamos a verlo desde el punto de las profecías. Los estudiosos bíblicos, los eruditos de la Biblia, esa gente que realmente estudia y se ha metido en las excavaciones y ha tenido incluso acceso a muchos manuscritos, detallan que realmente hay cientos de profecías con respecto a Jesús en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer este mensaje el día de hoy un poco interactivo, porque yo voy a querer que ustedes me ayuden. Yo realmente no voy a estar leyendo tanto, quiero que ustedes más bien me ayuden. Una profecía, por ejemplo, con respecto a Jesús la encontramos en Isaías 7:14. A ver, ¿quién lo encuentra primero? Isaías capítulo 7, versículo 14. No cuentan Biblias electrónicas porque ahí sí es fácil encontrarlo rapidito. 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, muchos van a refutar esta profecía porque van a decir, no, ahí está el problema. Él no se llamó Emmanuel, Emmanuel es el cantante de los 80. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y van a decir que Emmanuel no, su nombre fue Jesús. O traducido también en otra forma, Josué. Y no Emmanuel. El detalle es que hay que entender qué significa Emmanuel. Como sabemos, Emmanuel significa Dios con nosotros. Y eso era precisamente lo que la gente decía con Jesús, que Dios estaba con ellos. Y el mismísimo Jesús confesó varias veces ser Dios. Muchos dicen que Jesús nunca lo dijo, pues porque en la Biblia nunca encontramos que Jesús haya dicho directamente yo soy Dios. Entonces, como no encontramos eso, decimos, es que nunca lo dijo. Un momentito, no, es que no. Sí lo dijo, pero lo dijo en el lenguaje y en la forma que se usaba en ese momento. Es como, por ejemplo, en el Perú, hoy en día, una forma de decir, claro que sí, o por supuesto, es y no va a ser. Oye, ¿vas a ir más tarde a tal lugar? Y no va a ser. Entonces, si vemos la frase desde un punto fuera de contexto, alguien de fuera de nuestra cultura no se entiende la frase. ¿Y no va a ser qué? ¿No va a ser posible que vayas? ¿O qué? No, quiero decir que sí voy a ir. Entonces, ¿por qué no dices que sí voy a ir? Entonces, Jesús fue ese Emmanuel, Dios con nosotros. Otra profecía la encontramos también en el libro de Isaías, pero esta vez en el capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas cosas son las que se dijeron de Jesús directamente. Ahora, ¿qué es lo interesante acerca de este versículo en Isaías 9:6? Hay un detalle que hay que ver. Fíjense la primera parte, dice, porque un niño ¿qué? Es nacido. Noten esto. Primero, los verbos que se usan. Es nacido. Obviamente del verbo nacer. La siguiente frase, ¿cuál es? Hijo nos es dado. Noten esto.
hijo nos es dado. ¿Por qué no es niño nos es dado e hijo nos es nacido? ¿No tendría sentido también decir que hijo nos es nacido? Tiene sentido. Mi hijo nació, por ejemplo. Tiene sentido decir que hijo es nacido, pero no se refiere a eso. ¿Por qué? Porque no es que haya nacido. Lo importante no es que nació el hijo, sino que el hijo se nos dio. ¿El hijo de quién? El hijo de Dios. Pero obviamente nace como niño. Por eso es que dice, niño es nacido, hijo se nos es dado. El lugar donde iba a nacer Jesús también estaba profetizado. Miqueas 5:2. Vamos a estar viendo solo Antiguo Testamento, así es que no busquen nada en el Nuevo Testamento ahorita. Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía la sabían muy bien los eruditos y los sabios en el Israel antiguo. A tal punto que literalmente cuando vinieron esos sabios del oriente y se encontraron con Herodes, Herodes mandó a preguntar, oigan, ¿dónde se supone que este rey de Israel iba a nacer? Y ellos dijeron, en Belén. No era desconocido el lugar donde el Hijo de Dios iba a nacer. No era desconocido dónde se iba a manifestar. No era desconocido. Ya sabían muy bien qué lugar iba a ser. Ahora, coincidencialmente, entre comillas, coincidencialmente, porque con Dios no existen las coincidencias, José y su esposa María tuvieron que viajar a Belén justo en el momento en que Jesús debía nacer. Y, entre comillas, de nuevo, casualidad, viene a nacer ahí. Aquí vemos, por ejemplo, ya la tercera profecía dada en el Antiguo Testamento que se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Ahora, una cosa que es bien interesante es que es posible hacer que una profecía, entre comillas, se cumpla en una persona. Es fácil decir eso. Acá queda claro que el Mesías debía nacer en Belén. Ahora, ¿cuántos no nacieron en Belén? Y podríamos decir que cualquiera de esos es el Mesías. Sí, pero ¿acaso las demás profecías también se cumplieron? Y aquí es donde estamos viendo, esta tercera profecía se está cumpliendo. Ahora, les repito lo que dije al inicio. Hay cientos de profecías con respecto al Mesías, pero hoy día no vamos a ver ni siquiera 100. No se preocupen, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8 profecías nomás vamos a ver, para poder darnos una cierta idea. Ahora, todo eso iba a ser con respecto al nacimiento de Jesús, algo que en esta época recordamos. Los estudiosos bíblicos van a decir directamente que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que él más bien viene a nacer en una parte como que podría haber sido abril o marzo, algún mes ahí. Bueno, ¿saben? Lo importante no es cuándo nació. ¿Y por qué no es importante? En la cultura judía pura no se celebraban cumpleaños. No era una tradición estar celebrando cumpleaños. Entonces no se guardaba registro de cuándo es que la persona nació. Porque lo importante no era cuándo nació la persona, sino lo importante es que nació, punto. Que está acá, que la tenemos entre nosotros. Por eso es que no hay en la Biblia ningún solo registro. El único registro de cumpleaños que tenemos en la Biblia, si no me equivoco, es el de Herodes. Nuestros amigos, los testigos de Jehová, por ejemplo, van a decir que uno no debe celebrar cumpleaños y por causa de Herodes, miren lo que pasó porque el tipo estaba celebrando su cumpleaños. No tiene nada que ver celebrar cumpleaños con lo que pasó con Herodes y Juan el Bautista. Tiene que ver la lengua suelta de Herodes, de no pensar las promesas que hizo solamente porque una jovencita semidesnuda bailó delante de él, y porque la mujer de Herodes le tenía bronca, le tenía cólera a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía la verdad en su cara pelada. O sea, nada más. No tiene nada que ver con el cumpleaños. Lo demás son simplemente pequeños detalles. Ahora, con respecto al ministerio y muerte de Jesús, también había profecías. Una de ellas se encuentra en Zacarías 9:9. ¿Qué dice Zacarías 9:9?
Zacarías 9:9. ¿Qué nos dice Zacarías 9:9? ¿Quién lo encuentra? ¿Quién lo encuentra? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Es la tradición, sobre todo en la Iglesia Católica Apostólica Romana, celebrar el Domingo de Ramos. Ese domingo en que Jesús entró a... ¿A dónde entró? ¿A dónde entró? ¿Alguien se acuerda? A Jerusalén. A Jerusalén no, Jerusalén. Hubiera sido bueno que entrara el maltratado pueblo de Jerusalén, ¿no? Pero no, no entró ahí. Y eso es lo que sucedió. ¿Y de qué forma es que entró? ¿Se acuerdan? Exacto. ¿Ven cómo la profecía dicha se cumple? Y todo fue preciso, porque es interesante, cuando leemos el pasaje, cuando sucedió en los relatos del Evangelio, vamos a ver que Jesús, ¿qué es lo que le hace? Le dice a sus discípulos, vayan y van a encontrar a un pollino atado junto a su mamá. Lo desatan y me lo traen. Y si alguien les pregunta, solamente respondan, el Señor lo necesita, después te lo devuelve. Es lo que hicieron. Ahora, ¿cómo Jesús sabía exactamente eso? ¿Cómo habría sido posible si Él está llegando de viaje? No es que Él antes estuvo ahí, después salió y ahí hizo la fiesta de que estaba entrando. No. Es directamente como cuando algo, ya Él ya sabía lo que estaba sucediendo. Él ya había visto, ya estaba listo todo para que se cumpla la profecía al pie de la letra. No es que la profecía se cumplió a medias. Fíjense aquí, da voz de hija de Jerusalén, tu rey viene justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Qué interesante. No era un camello, para que uno diga, no, entró en un camello. Entonces uno puede decir, sí, o sea, entró, pero no entró sobre un burrito, entró sobre un camello. La profecía no se podría cumplir si él hubiera entrado sobre otro animal. Si hubiera sido un burro adulto, tampoco se cumpliría la profecía. ¿Por qué no se hubiera cumplido la profecía? Porque dice que tenía que ser un pollino, un burrito joven. No como acá que tenemos unos jóvenes burritos, sino más bien un burrito joven. Siguiente profecía, Salmo capítulo 22, versículos del 16 al 18. ¿Qué dice? Salmo capítulo 22, versículos del 16 al 18. Porque perros me han odiado, me ha cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. El 16 al 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Se acuerdan que eso pasó exactamente? Horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es lo que sucedió en la cruz? Nuevamente nuestros amigos testigos de Jehová, por ejemplo, a veces discuten el hecho de que si fue una cruz o no fue una cruz. Y ellos dicen, no, no fue una cruz, fue solamente un palo. Pero es que ahí viene el detalle. Si fue una cruz o fue un palo, la profecía tenía que cumplirse. Tenían que haberlo perforado. Ahora, algunos insisten que fue exactamente el centro de la palma de la mano. Y esto no puede ser realmente, por una sencilla razón. Si hubieran clavado la palma de la mano en el centro, hubieran roto alguno de los huesos. Y hay otra profecía que dice que ninguno de sus huesos fueron quebrados. Ninguno de sus huesos fue quebrado. El lugar donde fue horadado fue en lo que ahora, escuchen bien cómo lo voy a decir, ahora llamamos la muñeca. Antes no se le llamaba la muñeca. La mano era directamente desde la punta del dedo medio hasta la mitad del brazo. Todo esto era considerado la mano.
Por eso es que cuando los judíos se lavaban las manos al momento de comer, era prácticamente un baño, era el medio baño lo que se daban, era toda una limpieza ritual lo que ellos tenían. Por eso es que a Jesús, y eso era muy importante para ellos, por eso es que a Jesús lo fastidian diciéndole, oye, tus discípulos estos con los que tú estás no se lavan las manos antes de comer. Y ahí es donde Jesús los mira y les dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale del hombre. Claro, ellos no entendieron que él estaba hablando definitivamente de asuntos espirituales. Ellos estaban viendo un asunto sumamente carnal. ¿Por qué? Porque ellos se fijaban más en la forma que en el fondo. Ellos querían hacerlos o cumplir sus reglas a su manera y no necesariamente lo que Dios había mandado y tenía que cumplirse. Siguiente profecía, esta es un poquito más larga. Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 7. ¿Qué es lo que dice? Isaías 53, del 3 al 7. El que lo encuentra primero lo lee. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí alguien va a decir, pero no se cumple la profecía. ¿Acaso no hablamos siempre de las 7 palabras que dijo en la cruz? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas diferentes. Son asuntos distintos. Cuando habla que fue como oveja delante de sus trasquiladores, que enmudeció y que no abrió su boca, habla con respecto a maldecir, con respecto a quejarse de lo que está sucediendo, con respecto a lanzarles alguna maldición o algún tipo de amenaza a los que le están haciendo eso. Jesús, por ejemplo, jamás le dijo lo que nuestros políticos modernos van a decir. Oye, tú no sabes con quién te metes, ¿no? Ay, tú no sabes con quién te estás metiendo. Ya vas a ver. Eso es lo que está hablando. No es que Jesús en ningún momento les dijo, ya, suéltenme, basta, auxilio. No. Soportó el castigo en silencio. Recordemos siempre que es un castigo que él no merecía, un castigo que él no tenía por qué llevar, un castigo que no era para él, un castigo que era para nosotros, porque nosotros somos los que nos descarriamos, nosotros nos apartamos del camino, fuimos nosotros los que hicimos lo incorrecto delante de Dios, los que debíamos estar ahí en la cruz, fuimos nosotros, no él. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Cada vez que pensemos que la vida es injusta porque nos pasa A o B situación, recordemos que, entre comillas, la vida fue más injusta con él. Él no merecía eso. Nosotros sí. Y hemos cumplido perfectamente esto. Se cumplió totalmente. Otra profecía que se cumplió está en Isaías capítulo 50, versículo 6. ¿Qué dice? Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Exacto. ¿Se acuerdan que lo escupían, que lo insultaban, que lo golpeaban? Un punto muy importante ahí en Isaías es que dice bien claro que dio la cara.
En una de las narraciones del Evangelio se menciona bien claro que viene esta guardia a atraparlo y Jesús sale al frente y les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen ahí, a Jesús Nazareno. No sabían, ellos no sabían que estaban hablando con él. Él tranquilamente pudo decir, sí, está ahí atrás, agárrenlo, y escaparse. Pudo haber dicho, sí, se hace llamar Pedro, y escaparse. Seamos sinceros, cualquiera de nosotros de pronto hubiera dicho eso, ¿sí o no ven? Qué vergüenza. No, en serio, hablando en serio, cualquiera de nosotros de pronto hubiera dicho eso. Yo me acuerdo una vez, estaba en la casa de cierta persona, no voy a decir el nombre, y literalmente hablando, alguien vino a cobrarle a esta persona. Y este cobrador, curiosamente alguien que yo conocía, tocó la puerta y esta otra persona abrió. Y el que estaba cobrando dijo, disculpe, estoy buscando a la señora fulana de tal. Y ella misma que había abierto la puerta dice, no está ahorita. ¿Cómo para qué la necesitas? Es que me manda mi mamá porque fíjate, tiene una deuda con ella. Ay, mira, no está, pero yo le digo que se comunique con tu mamá. ¿Cómo se llama? Y se hizo la loca. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama fulana y tal, ya, mira, apenas llegue yo le digo que la llame para que arreglen ese asunto, ¿sí? ¿Cómo a qué hora vendrá? No sé, ya va a venir tardísimo. Ella se ha ido a no sé qué lugar y va a venir como eso de las 10, 11 de la noche. Al ratito que pasó eso, yo salí de esta casa y fui a buscar a mi amigo y le dije, oye, pedazo de tú. La persona a la que buscabas es la que te abrió la puerta. Jesús no hizo eso. Cuando fueron a buscar, Jesús salió al frente y dijo, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Lo siguiente que él dijo es, yo soy. Y el Evangelio nos dice que cuando él dijo eso, toda esa guardia se cae para atrás. Que después se levantan y dicen, y nuevamente les dicen, otra vez les pregunto, ¿a quién buscan? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Otra vez les digo, yo soy. No se esconde, sale primerito. Y recordemos que cuando Pedro se da cuenta de lo que estaba pasando, saca su espada y hiere en la oreja a uno de los que iban a arrestar a Jesús. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Pedro, guarda tu espada. ¿Crees que esto que el Padre ha preparado para mí no lo voy a tomar? Pero a veces nosotros nos va una cosita mal, una sola cosita mal en la vida y nos resentimos con Dios para siempre. Y nos empezamos a hacer, y nos empezamos a molestar, y empezamos a maldecir, y creyendo que le vamos a hacer algún tipo de daño a Dios, hasta nos alejamos de Él. Los únicos que perdemos somos nosotros cuando hacemos esas bobadas. Pero Jesús no lo hizo. ¿Y Jesús de qué era culpable? De nada. Nosotros somos culpables de todo. La última profecía que vamos a ver el día de hoy es Zacarías capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice? Zacarías 12, 10. ¿Qué es lo que nos dice? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán al que han traspasado. Recordemos que Jesús fue traspasado después de que expiró en esa cruz. Un soldado romano le atraviesa el costado directamente. Y sale ahí, dice la palabra, sangre con agua. Lo cual indica cómo Jesús murió perfectamente. Pleura. Los pulmones se le llenaron de agua. Muere asfixiado. Ya no pudiendo respirar. Ahora, ¿qué fue lo maravilloso? Que Jesús ya había estado diciendo que la misma señal que pasó con Jonás, en cómo Jonás estuvo los 3 días en el pez grande, pasaría con él. Y que al tercer día resucitaría. Él mismo predijo su resurrección. Y así como lo predijo, sucedió.
Y estuvo caminando, y algunos pueden decir, no, eso es un invento. Ok, vamos a suponer por un segundo que fue un invento. Vamos a suponer solamente por un segundo que sí, que no fue cierto, que la resurrección fue una mentira. Supongámosla. Quedaron 11 apóstoles después de la muerte de Cristo, porque Judas ya se había matado. Entonces nos quedan 11. Si la resurrección de Cristo fue una mentira, es 10 de estos 11 apóstoles que quedaron, murieron por una mentira. Ahora, mucha gente ha muerto por mentiras en su vida, pero porque creían que era verdad, porque creían que era cierto, porque creían que debía ser. Hace no mucho tiempo se conmemoró un año más de un cierto evento que conmocionó a Estados Unidos, donde miembros de una secta en una granja en California se suicidaron. Simplemente entre todos se suicidaron. Esta gente murió porque creían que eso era lo correcto. Si la resurrección de Cristo fue mentira, estos 11 apóstoles que quedaron vivos hubieran sabido que era mentira. Y morir por una mentira es de tontos. Sobre todo si uno sabe que es mentira. Si uno sabe que es mentira, no tiene sentido. Lo único que tendrían que haber hecho, ¿sabes qué? Me retracto. Según la tradición, Pedro murió crucificado cabeza abajo. La Biblia nos dice que Jacobo fue muerto a espada. Y así todos fueron muertos. El único que murió de viejito fue Juan, el apóstol Juan. Pero murió despachado, botado, desterrado en una isla lejana, la isla de Patmos. Todo eso ellos lo hubieran podido haber evitado diciendo, ¿saben qué? No es cierto. Él no resucitó. Nosotros escondimos su cuerpo. Todo esto es mentira. Ahora, no solo eso, sino que también nos habla de la ascensión de Jesús al cielo. Cuando el Señor subió a los cielos, hubo más de 500 personas que lo vieron. Hubo mucha gente que vio a Cristo resucitado y todos ellos clamaron y murieron por eso. No es gente que dijo, no, a mí me lo contaron, a mí fulano de tal me lo dijo porque el otro sí lo vio, entonces se lo contó y yo le creo mucho. No, ellos lo vieron. Por eso murieron, por eso entregaron su vida. Ellos lo vieron. Y justamente es por eso que todos los libros del Nuevo Testamento que están ahorita tienen la credibilidad. Hay mucha gente que dice, pero ¿y qué con el Evangelio de Tomás? Y el Evangelio de María Magdalena, y tal otro escrito, y tal otro escrito. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Todos esos escritos fueron escritos por lo menos entre 100 a 200 años después de Cristo, donde ninguno de los testigos presenciales estaba vivo para decir sí, así fue, o decir no, eso es mentira. Yo, por ejemplo, hoy día podría escribir algo con respecto a la vida de don José de San Martín. Y podría escribir y decir que soy un estudioso de historia y encontré tales cosas y ponerme a decir un montón de cosas Pero, y nadie que está acá, con la excepción del hermano Gonzalo, podría decirme, ¿sabes qué? No, eso no fue así. Oh, Gonzalito. ¿Sí o no? Pero si en aquella época donde San Martín estaba vivo yo decía, no, tal cosa pasó de esta otra forma, la cosa sería diferente. Aparecerían los cronistas, aparecerían las cosas. Hoy en día, por ejemplo, nos es más fácil enterarnos de hechos, cosas que sucedieron en el pasado. ¿Gracias a qué? A los periódicos. Entramos a lo que se llama una hemeroteca y ahí podemos ver los periódicos antiguos y las cosas que se estaban informando antes. Y poder corroborar los datos históricos. En aquella época no tenían eso, pero lo que tenían era gente, los testigos de sí, yo lo vi. Acordémonos que los Juegos del Hambre no es una cosa moderna de una película que a muchos nos parece bacán. Los Juegos del Hambre, antes de que sean tan chéveres, antes de que sea una película bien bacán que a todo el mundo le gusta hoy en día, era lo que se llamaba antes el circo romano. Esos fueron los primeros Juegos del Hambre. Exactamente tal y cual sucedían. Y ahí murieron muchos cristianos.
devorados por perros y unas cosas terribles, todo por no renunciar a su fe. Y uno podría decir, pero ¿qué les costaba decir? Es que esa gente no podía renunciar por una sola razón. Ellos estaban seguros de la resurrección de Cristo, y no porque alguien les contó, sino porque lo vieron. Sabían que era verdad. Finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, un libro que mucha gente se aclama, un libro que realmente hace que mucha gente se aloque por la interpretación y querer saber cuándo van a pasar esto, cuándo van a pasar aquellas cosas, y si es un 1000 años, si hay un arrebatamiento de la iglesia, si no hay arrebatamiento de la iglesia, si pasará esto, pasará aquello, pasará lo otro y todo lo demás. Pero hay una cosa importante, y solamente una cosa que es muy importante y que debemos rescatar siempre, el libro de Apocalipsis. Y cuando me preguntan con respecto a eso, yo también digo lo mismo. A mí lo único que me importa es que el libro de Apocalipsis, para mí, en resumen, dice una cosa: Cristo va a volver. Así como las profecías en el Antiguo Testamento, de las cuales hemos visto algunas, muy pocas el día de esta noche, decían que Él iba a venir y vino. Cristo mismo dijo, voy a morir y voy a resucitar. Y después el Espíritu, el mismo Cristo, con el Espíritu Santo y el Padre confirmando, lo dicen, va a volver. Yo le creo. Yo le creo que va a volver. ¿Cuándo lo va a hacer? No tengo idea, porque Él mismo dijo que nadie va a saberlo. Hay gente que se desvive sacando fechas a cada rato, cada 10 minutos creo que aparece un loco diciendo la fecha en que va a venir Jesús. La verdad es que nadie sabe. Algún día volverá. Y la palabra dice que será como el relámpago, que se lo ve de un lado, solamente se ve el brillo. Que será como el ladrón en la noche, que nunca se sabe cuándo vendrá. Y lo que nos dice es que debemos hacer una cosa, estar listos, estar preparados. La pregunta del millón siempre va a ser, ¿lo estamos? Si Él viniera en este momento, ¿cómo nos encontraría? ¿En qué situación nos encontraría? ¿Se alegraría de encontrarnos? ¿O nos sentiríamos nosotros avergonzados de que Él llegue en este momento? Yo no sé. Cada uno de nosotros sabe. Y lo mejor de todo es que cada uno de nosotros dará cuenta por eso. Yo estoy muy alegre que no tengo que dar cuentas por nadie sino por mí. Lo cual ya es bastante. Lo cual no quisiera hacer. Si otro quisiera dar cuentas por mí, adelante. Pero no se puede. Damos cuenta por nosotros mismos. Recordemos una cosa. Cuando la profecía es realmente de Dios, se cumple. Y esto se los digo porque hay que tener cuidado, porque ahorita aparecen todos estos falsos apóstoles, estos falsos profetas de hoy en día, y al mejor estilo de del zodíaco y los otros astrólogos, van a empezar a soltar sus pseudo profecías para el 2018. Lo curioso es que ninguna de esas profecías suele llamar al arrepentimiento. Todas siempre son profecías de abundancia, de felicidad, de bendición. Igualito que el horóscopo. La misma vaina, la misma tontera. Inspirado hasta por el mismo Espíritu, que no es el Espíritu Santo. Oremos.